Bienvenido a Qatar a la Mexicana. Comenzamos. Argentina es campeón del mundo en Qatar 2022. Leo Messi, capitán, goleador y mejor jugador del certamen. Argentina vence a Francia en tanda de penales 4-2, luego de empatar 2-2 en 90 minutos y 3-3 en tiempos extra. Tenemos testigos de magia futbolística, de unos genios inspirados sobre el césped de Lusail en Doha, drama en tiempos extras y dos equipos que se brindaron al 100% para todos los que amamos al fútbol. Bienvenidos, esto es Qatar a la Mexicana. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy se encuentra conmigo Carlos Calderón y me gustaría hablar contigo, Carlos, sobre el tema de curiosidades y récords que se han roto en Qatar 2022. ¿Cómo estás? Hola Beto, pues muy a gusto de estar aquí en nuestro último programa. A gusto y además también un poco triste porque es el último, ya tendremos oportunidad de hacer otras cosas porque creo que es un ejercicio muy bueno esto de los podcasts. Y pues bien, de algunas cosas que he sacado, tal vez haya más, de algunos récords y curiosidades que se dieron en Qatar. Muchos de ellos obviamente por Messi, las hablaremos ahorita. Pero hay cosas interesantes como pues el mismo Qatar, que es el país anfitrión, primero en la historia en perder su primer partido y es el único anfitrión en perder sus 3 encuentros de fase de grupo. Además, Qatar es el primer país anfitrión en quedar en último lugar de la justa, ¿no? Eso es terrible para el país, aunque pues se ve que a los aficionados no les importaba mucho. Por ahí vi un reportaje de Francisco Javier González que en la final le tocó irse en medio de la final, en el medio tiempo, a los estudios de Televisa y pasó por los mercados y ninguno tenía televisión. Dice, ¿cómo es posible que nadie esté viendo el partido de la final, no? En Qatar, pero bueno, es otra cuestión. Es la primera vez también que hay una terna femenina en un partido de Copa del Mundo masculino. Esto ocurrió en el Costa Rica, cuando Stephanie Frappart, Newsabac y la mexicana Karen Díaz estuvieron en este encuentro, ¿no? El partido más largo en etapa de grupos que se ha dado en toda la historia en Copas del Mundo se vio aquí en Qatar. Inglaterra contra Irán duró 117 minutos. El árbitro dio 10 minutos de reposición en el primer tiempo y 14 minutos de reposición en el segundo, en este encuentro que Inglaterra ganó 6-2 y que fue un partido. Otro dato curioso es que, por ejemplo, en el 2010 habían jugado 2 medios hermanos del mismo papá, pero de distinta mamá, Jerome y Kevin Prince Boateng, que representaron a Alemania y a Ghana, pero en Qatar por primera vez sucedió que 2 hermanos hijos de la misma madre y del mismo padre, Iñaki y Nico Williams, jugaron por 2 países diferentes, Nico por España, Iñaki con Ghana. También por primera vez una selección africana llega a semifinales, que es el caso de Marruecos. También por primera vez a una selección le cobran 5 penales. Es el caso de Argentina, que anotó 4 y falló 1. El récord anterior era de Holanda en el 78 y de Portugal en el 66. Otra curiosidad es que ninguno de ellos fue campeón, pero bueno, en este caso Argentina sí lo fue. También es la primera vez que el mejor futbolista de la Copa del Mundo lo gana con 35 años de edad, que es el caso de Messi. Messi es el futbolista en toda la historia que ha disputado más partidos en Copas del Mundo con 26. El récord era de Lothar Matthäus con 25. Messi se convirtió en el goleador histórico de Argentina con 13, superando a Omar Batistuta, que tenía 10 y tenía muchos años con este récord. Es además el primer jugador en anotar en todas las fases, en fases de grupo, en octavos, en cuarto, en semifinales y final, que es un dato muy interesante. También Messi, les decía que hay muchos datos de él, es el único jugador que ha dado asistencia en 5 mundiales diferentes, que ha dado un pase para gol en los 5 mundiales que ha jugado. Mbappé igualó el récord de Hurst del 66 de anotar 3 goles en una final de Copa del Mundo, y además es el jugador con más goles en finales, porque aquí anotó 3 y en el 2018 1, entonces
tiene 4 goles en finales, que es una cosa sorprendente. Cristiano Ronaldo, que no lució como en ediciones anteriores, pero puede presumir que es el único jugador de la historia que ha marcado en 5 ediciones de la Copa del Mundo. Metió 1 en Alemania, 1 en Sudáfrica, 1 en Brasil, 4 en Rusia y 1 en Qatar. Qatar es el mundial con más anotaciones de la historia, con 172, rebasando por un gol a Francia 98 y a Brasil 2014. Por cierto que Scaloni es el primer entrenador en ganar la Copa América y la Copa del Mundo de forma consecutiva, algo que no ha ocurrido. Hablando más de Messi, se convierte en el jugador en la historia que ha llevado la cinta de capitán en más partidos, con 19, el récord era de Rafa Márquez con 17. Es además el jugador con más partidos como titular en Copas del Mundo con 23, porque en otras, por ejemplo, Mateus no arrancaba de titular, ¿no? Y él en 23 arrancó como titular. Es Messi además el primer jugador en ganar 2 veces el Balón de Oro en Copas del Mundo. Lo hizo en 2014 y 2022. Si antes se hubiera dado el Balón de Oro, seguramente Pelé lo hubiera ganado en las 3 Copas del Mundo que participó, pero pues no fue el caso, ¿no? El francés Hugo Lloris se convirtió en el portero con más juegos, llegó a 20, superando por la mínima al alemán Manuel Neuer, que tenía 19. Neymar alcanzó 77 tantos con Brasil, siendo el máximo goleador histórico junto con Pelé en la selección brasileña en total. Y por México, para terminar, pues tenemos que decir que sea algo. Andrés Guardado jugó su quinto mundial, su quinta Copa del Mundo, y Memo Ochoa participó en su quinto mundial, aunque solo jugó en 3. Por primera vez en 8 mundiales, México no juega los octavos de final, y desde 1930, un portero mexicano no detenía un penal en Copas del Mundo, lo hizo Memo Ochoa ante Polonia. Y con esto terminamos, y pues pasamos con buen amigo Manuel, que nos tiene datos mucho más ricos y sorprendentes de esta Copa del Mundo de Qatar 2022. No, bueno, maravillosa tu reseña, como siempre, Carlos, muchas gracias. Saludos a todo nuestro auditorio. Y bueno, este es el 9º programa de Qatar a la Mexicana, en donde hemos tenido el gusto de comentar y aportar algunos datos significativos de la historia de la Copa del Mundo. En esta ocasión, yo les voy a hablar de lo que nos dejó Qatar. Voy a empezar esta reseña breve partiendo de la cima con S hasta la cima con C. Esto es, desde el fondo hasta lo más alto. El lugar 32 de este mundial lo ocupó Qatar, el peor lugar ocupado por un anfitrión en la historia de la Copa del Mundo. La pregunta es, ¿le importó algo a los anfitriones? En lo particular, siento que en lo más mínimo, con las carretadas de dinero con las que llenaron sus maletas por conceptos de organización, boletaje, publicidad estática, derechos de transmisión, venta de accesorios, consumo en los estadios, etcétera, independientemente de los reflectores que le concedió el tener los ojos del mundo para cerrar contratos comerciales y de intercambio, así como incrementar sus exportaciones petroleras, etcétera. Todo esto a pesar de la terrible imagen generada por el problema de agresión a los derechos humanos de los trabajadores y muertes incluso que hubo en la construcción de sus estadios, a través de la existencia de una terrible ley de esclavitud disfrazada, la esclavitud del siglo XXI, producto de una ley criminal llamada kafala, asunto no solo reprochable, sino absolutamente vigente y sin vistos, lamentablemente, de solución inmediata. En fin, nos vamos al lugar 27, Costa Rica. La CONCACAF se ha convertido después de Oceanía en la zona más débil del planeta futbolístico. Pregunta, ¿de qué les sirvió a los ticos asombrar al mundo en Brasil 14, derrotando a potencias como Uruguay, que es bicampeón del mundo, e Italia, tetracampeón, y salir además ileso de un enfrentamiento
con otra gran potencia como Inglaterra. El partido quedó 0-0 y quedar en octavo lugar en Brasil 14. ¿De qué le sirvió a los ticos si a 2 mundiales de distancia te conviertes en la coladera más grande del mundial, recibiendo 11 goles y además una paliza de 7-0? ¿A dónde quedó el legado? ¿Cuál es el aprendizaje más severo que debiera tener toda la zona de CONCACAF? Ahí lo dejo para el análisis. Nos vamos al lugar 23. El lugar 23 fue Bélgica en este mundial. Ranqueada número 2 del orbe antes del inicio de Qatar y con un rendimiento realmente muy pobre en esta competencia, que incluso a miles les destruyó sus vaticinios. Inclúyame en la lista, por favor, una actuación paupérrima de Bélgica que nos ofrece una lectura muy precisa. El ranking de la FIFA bien podría usarse para hojas de reciclaje de oficina, porque realmente sirve para 2 cosas. Nos vamos al lugar 21, Túnez, una de las lecciones más antiguas y que se repite mundial a mundial. Y no hablo de su triunfo sorpresivo sobre Francia 1-0, cuando la selección gala ya estaba clasificada a octavos de final, sino de su nulo poder ofensivo, y que a pesar de contar con una defensa de hierro, la menos goleada del mundial, con solo un tanto recibido, nos repite la lección más antigua del fútbol, que es la siguiente: jamás podrás llegar alto sin tener poder ofensivo. El fútbol se traduce en goles, lo demás es secundario. ¿Para qué te sirve una defensa impenetrable sin capacidad de ataque? Solamente para la medianía, para la mediocridad, para no ser goleado y ya está. ¿Cuántos goles anotó Túnez en este mundial? Uno solo, contra Francia. ¿En qué lugar terminó? 21 de 32. ¿Qué selecciones han podido trascender teniendo una defensa extraordinaria, pero sin capacidad ofensiva en la historia de la Copa del Mundo? Realmente muy pocas. Vamos a hacer una reseña muy breve. Rumania quedó 12avo entre 16, en Italia 34. Solo recibió 2 goles, pero solo anotó 1. O sea, simplemente en la mediocridad. Noruega, 12avo de 15 selecciones. 2 goles recibió, pero solo anotó 1. El mismo caso de Rumania en Italia 34. A Inglaterra en Brasil 50, tener la mejor defensa, 2 goles solamente recibidos, le sirvió de muy poco, pues su ataque también de 2 goles a favor no le permitió llegar muy lejos. Fue octavo entre 13 participantes. En Suiza 54, Yugoslavia y Francia tuvieron la mejor defensa, pero su ataque fue pobre, 2 y 3 goles respectivamente, y ocuparon la medianía, octavo y noveno sitio entre 16 selecciones. La mejor defensa de Suecia 58 fue la de Gales, 4 goles en contra, empatada con la del campeón Brasil. Y aquí una magnífica oportunidad de demostrar esta teoría. Solo con una ofensiva poderosa vale la pena tener un sistema defensivo blindado. Brasil marcó 16 goles en ese mundial, 6 de Pelé, solo siendo superados por aquella ofensiva bárbara de Francia y de Fontaine, que hizo 23 goles. Pero teniendo una ofensiva poderosa, Brasil llegó a la final y venció. Tardaría un rato más en seguir deletreando la historia, pero es un hecho. Una defensa muy sólida no trasciende a menos que se posea un ataque contundente y efectivo. Vámonos al lugar 17 de Qatar 22, Alemania, segundo mundial consecutivo en donde los germanos son eliminados en la primera fase. Joachim Löw estuvo al frente de la selección germana durante más de 15 años y esa labor de consistencia y continuidad rindió sus mayores frutos en el Mundial de Brasil 14, donde avasallaron a sus rivales, incluyendo al anfitrión, 7-1 en la semifinal, y se erigieron campeones del mundo, siendo la primera selección europea en ganar el título en América y levantando por 4ª vez la copa. En el fútbol, el trabajo constante y sonante rinde frutos cuando hay programa, estrategia y continuidad. La selección alemana cumplió su ciclo y hoy por hoy está en plena fase de reconstrucción. He ahí la causa de este transitorio letargo de 2 mundiales estériles
para la Mannschaft. Vámonos al lugar 13, España. ¿De qué te sirve golear y aplastar al rival si después te conviertes en una versión completamente descafeinada, debilitada y estéril? Los casos de goleadas impresionantes impartidas por selecciones mundialistas que luego se fueron sin trascender son múltiples, pero citaré solo 3. Hungría en España 82 pasó por encima del Salvador 10-1 en la máxima goleada de la historia de la Copa del Mundo, y aunque usted no lo crea, no avanzó a la siguiente ronda. Perdió 1-4 con Argentina y empató a 1 con Bélgica y no avanzó a la segunda fase. A Portugal en Sudáfrica 2010 de nada le sirvió aplastar 7-0 a Corea del Norte. En sus otros 2 duelos careció de profundidad, igualó a 0 con Brasil y a 0 con Costa de Marfil y quedó fuera en la primera ronda. Y en Qatar 22 sorprendió Portugal con una goleada 6-1 sobre Suiza en octavos de final para después caer ante la sensación del torneo, Marruecos, por 1-0 en cuartos de final. Una goleada transitoria no te da ninguna certeza de superioridad. Son accidentes del fútbol. Si no existe solidez en el funcionamiento colectivo, tu realidad suele retratarse justo en la instancia inmediata y quedar eliminado. Lo mismo ocurrió con Alemania en Argentina 78, después de hacer cera y pabilo a la selección mexicana de fútbol 6-0, se anestesió su estamina, se quedó sin punch y solo acumularon sendos empates a 0 goles con Polonia y Túnez y otro par de empates en la segunda fase, 0-0 con Italia y 2-2 con Países Bajos, hasta caer 3-2 contra Austria en la tarde gloriosa de Hans Krankl, que eliminó a los teutones de dicho mundial. Una goleada no suele representar, repito, una superioridad manifiesta a nivel general. Es solo un accidente en el camino que suele tener facturas muy sorpresivas. Vámonos al lugar 9, Japón. Vaya agradable lección de trabajo y disciplina táctica. Asia avanza a pasos agigantados. Ya domina una velocidad, una vertiginosidad en desplazamientos con estructura, con orden. Le falta todavía aprender la lección de los penales, pero ellos saben cuál es la ruta para llegar alto y no va a tardar mucho para que esto ocurra. El lugar 7 en Qatar 22 fue Brasil, destructor de quinielas. La verde amarela lleva 5 mundiales consecutivos siendo eliminada por equipos europeos en cuartos de final. Francia con aquel gol de Thierry Henry en Alemania 2006, Países Bajos con el doblete de Sneijder en Sudáfrica 2010, Alemania en la peor pesadilla futbolística de Brasil, aquella semifinal en el Mineirao, 7-1, en Rusia 18, Bélgica los eliminó en cuartos de final y ahora ante Croacia en penales en Qatar 22. Neymar alcanzó a Pelé como máximo anotador histórico de la Canariña, pero es un hecho, jamás alcanzará las glorias del mejor jugador brasileño de todos los tiempos. El lugar 5 lo ocupó en Qatar Países Bajos, con Van Gaal. Países Bajos va invicta en 12 confrontaciones en partidos de la Copa del Mundo y está a un solo juego de igualar el récord de por vida que le pertenece precisamente a Brasil con 13. En el Mundial de 2026 y ante la circunstancia de que habrá 48 selecciones en la fase final, la ex naranja mecánica va a buscar superar el récord de Brasil y colocarse como líder histórico en ese rubro de partidos sin derrota. El lugar 4 en el Mundial de Qatar 22 fue Marruecos. Sensacional ejemplo. ¿Sabe usted cuántos jugadores marroquíes forman parte de la nómina de algún equipo de élite de Europa? Solo 5. ¿Sabe usted que la selección de Marruecos completa tiene un valor nominal inferior comparado con cualquiera de los jugadores de élite del fútbol mundial, llámese Mbappé, Messi o Cristiano Ronaldo? ¿Sabe usted también que el entrenador de Marruecos tomó
al equipo tan solo unos meses antes del inicio de Qatar. Marruecos es la primera selección africana en pisar terrenos de semifinales en una Copa del Mundo y estar en el cuadro de honor de un mundial. ¿Cuál es el aprendizaje? La destrucción de las teorías anquilosadas del techo mental enano de un quinto partido. Y aquello de que hay que vivir todavía otros lustros, décadas o siglos de aprendizaje para competir contra los mejores. Todo eso queda enterrado en el olvido. El ejemplo marroquí es tácito. Hay que tener pantalones, trabajar en conjunto, mostrar disciplina táctica y carácter, mentalidad, es en lo que hay que trabajar. Lo demás son pamplinas, inventos de mediocres para conservar su sitio de privilegio como merolico de los micrófonos. Punto final. Primer lugar, el campeón, Messi, indiscutiblemente un fuera de serie, el mejor del siglo XXI, un superdotado del balompié. Y Argentina, ¿cuántos penales le marcaron a favor en el torneo? ¿Recuerda usted ante Polonia? Ridículo ese penal. El que le marcaron ante Países Bajos, muy sospechoso. Este de la final es verdaderamente increíble. A ver, el fútbol es una caja interminable de sucesos, digamos, sospechosos. ¿Para qué creó la FIFA el VAR si es una especie de objeto de ornato? El circo de los intereses creados en el fútbol mundial es jocoso e interminable. El mundial de las sorpresas ha concluido. Solo les dejo a ustedes un dato que habla por sí solo. En ningún rubro, el campeón de Qatar tiene una cifra dominante. Quien más partidos ganó fue Francia, con 5. Quien más goles anotó, Francia, 16. El equipo de mejor diferencia de goles, Francia, más 8. La selección que más puntos hizo, Francia, con 16. El campeón goleador, francés, Kylian Mbappé, con 8. Y anotador de un hat-trick en la final, igualando un récord que tenía 56 años vigente. Amén de anotar un gol más no acreditable para las estadísticas en la serie de penaltis decisiva. El campeón, por supuesto, un gran campeón, con algunos penales inventados. Un campeón cargado de una alta dosis de polémica. Esa es mi percepción, amigos aficionados, amigos de Qatar a la mexicana. Nos vemos, si Dios quiere, muy próximamente en más comentarios respecto a la Copa del Mundo y respecto a situaciones que tengan que ver con el fútbol mundial. Yo estoy encantado de la vida de haber participado en este programa junto con mis amigos, compañeros y colegas Humberto Meléndez, Carlos Carillo, Carlos Calderón, Erasmo Zarazúa, Diego Hernández y todos los compañeros que participaron en algún momento en este programa. Les mando un saludo muy afectuoso a todos los amantes del fútbol. Sé que a veces las palabras suelen ser polémicas. Respetémonos, al final de cuentas, la opinión es solo eso. La mejor opinión es la de usted. Muchas gracias. ¿Qué comentario te merece el lugar 22 de Qatar, Manuel? El tomo 12 del Libro de Oro de la Copa del Mundo de un servidor, ahí viene explicado a detalle toda la historia psicogenealógica, por qué México no ha llegado a ser campeón del mundo categoría absoluta, qué nos falta, cuánto camino hay que recorrer, qué pasa en la mente, sobre todo para tener ese techo mental enano de un quinto partido. No es posible ganar cuando tú crees, cuando tú no te crees capaz de llegar a ganar. Marruecos es el ejemplo, y así como ese ejemplo hay muchos. Costa Rica en Brasil 14, son muchísimos ejemplos en la historia de los mundiales. México tiene con qué. Vamos a un tercer mundial siendo país sede, bueno, aunque tengamos pocos partidos, pero realmente creo que se tiene forzosamente que efectuar un cambio significativo en la mentalidad para poder competir con los grandes. El lugar 22 no refleja realmente lo que es México. Bueno, sí refleja porque no tenemos capacidad ofensiva, no tenemos gol, pero realmente eso se puede definitivamente trabajar. Claro, esperemos que en 3 años y medio en la Copa del Mundo en Norteamérica cambie el tema deportivo en la selección mexicana, porque de otra forma
seguramente vamos a seguir bajando peldaños en la tabla histórica de las selecciones en Copas del Mundo. Muchas gracias, Manuel, igual un gusto tenerte. Y por último, Erasmo, también un gusto saludarte, gracias por tus datos, por tus colaboraciones, y en esta ocasión, ¿qué te dejó Qatar 2022? Hola, muchas gracias, Humberto, por la invitación y estar aquí participando con todos ustedes. Aprendiendo, siempre se aprende, siempre también tratando de aportar, tratando de darle a conocer al público datos, otras perspectivas y que saquen conclusiones. Bueno, Qatar, un mundial completamente atípico, nos deja muchas cosas diferentes, no sabemos si vayan a ser nuevas a lo largo de los siguientes mundiales. Pues para empezar, termina este formato de mundial, ya 2026 serán ya tantas elecciones que todavía la FIFA está discutiendo si van a ser 3 juegos o 2 juegos en la fase de grupos. Se puede dar ese lujo porque la organización Estados Unidos, Canadá, México pues tiene los suficientes estadios, no hay que construir más, no hay que hacer grandes cambios, entonces se puede hacer este tipo de experimentos a estas alturas de tiempo de inauguración para el próximo evento, de poder todavía estar pensando en cómo va a ser el formato. Bueno, para empezar desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pues Qatar utiliza, como otros países, esta parte del Sport Wash, de limpiarse la cara ante la comunidad internacional, y no le funciona del todo. Es decir, se proyecta un Qatar que a mucha de la población del mundo occidental no le agrada. La situación de la homosexualidad, la situación de las mujeres, la situación de derechos laborales, etcétera. Y que bueno, aquí cabe una crítica, ¿no? Todos aquellos que fueron a Qatar o que transmitieron situaciones de Qatar, pues espero que ahora que ya regresen a casa, a su servicio doméstico, lo inscriban al sindicato, ya que tanto se quejaron que no había sindicatos en Qatar, pues bueno, que inscriban a su servicio doméstico en el IMSS, que la den de alta en el Seguro Social, que no consuman productos de aquellos restaurantes, comidas rápidas, tiendas que no tienen sindicatos o que son sindicatos blancos, etcétera. Es decir, pues hay que dejar de ser menos hipócritas, ¿no? Cuando estamos frente a un micrófono, y si critico un país, pues es porque yo en lo personal pues no tengo nada que me señale de que no estoy cayendo en una contradicción. Qatar lamentablemente no mejoró su imagen ante el mundo. Sí, una gran organización, sí los estadios, pero en cuestiones políticas, sociales, derechos humanos, no se quita del todo las observaciones principalmente del mundo occidental. Se da una inauguración por parte del padre e hijo, jefes de Estado en Qatar. No hay nuevamente un discurso en la clausura, al final del campeonato, no hay un discurso por parte del jefe de Estado. Sí entrega el jefe de Estado junto al presidente de la FIFA la copa, es más, también una prenda de aquellos guerreros. A Messi le hace un reconocimiento. No sabemos si esto va a ser una nueva tradición de los países sedes en otorgar un símbolo de la cultura del país organizador. Nunca escuché el himno de la FIFA. Corríjanme si estoy mal, pero yo nunca escuché el himno de la FIFA. Antes, recordemos que cuando salían las elecciones se entonaba el himno de la FIFA, posteriormente ya los himnos nacionales de los dos países que se encontraban, pero en ningún momento, ni inauguración, ni clausura, ni algún evento, ni a la salida de los jugadores, ningún momento siguió el himno de la FIFA. No sé si ya sea nuevo protocolo o fue parte de alguna protesta o algo, ya lo sabremos con el tiempo. En un principio se dijo que Qatar iba a regalar el estadio, que ya están desmantelando, pero pues ahora resulta que lo van a vender. No sabemos hasta ahorita quién lo va a comprar, si es que así lo van a regalar. Dijeron que iba a ser para naciones menos favorecidas. Uruguay está buscando comprarlo. Ya el tiempo nos dirá qué va a pasar con este estadio y la desmantelación de parte del graderío de los otros estadios que quedaron pues muy impresionantes, pero que ya no podrán estar a ese lleno como lo vimos en este último mes. Vimos a un jefe de Estado de la final, no lo vimos a los dos. El presidente de Argentina no estuvo presente en el estadio como generalmente se hace, estuvo solamente el de Francia, que es Macron, y su discurso que da en los vestidores pasa a la historia. Ahora sí hay esta parte de lo político, lo estatal con lo futbolístico, con lo deportivo, pues se vio aún más,
un jefe de Estado estaba consolando a uno de los jugadores al final del juego, estuvo en los vestidores dando su discurso, alentando a su selección. Es decir, el representante del Estado francés estuvo, pues sí, a lo mejor apoyando como lo serían los miles de franceses que desde casa también estaban alentando, pero que él llevó esa voz a la selección francesa. Muy pocos representantes de Estado, a diferencia de otros mundiales, pues no vimos presidentes, vicepresidentes, secretarios o ministros de Relaciones Exteriores. Realmente fueron muy pocos los que acudieron a Qatar. Algunos de ellos protestaron con algunas de las vestimentas que portaban, algunos de sus discursos, o simplemente acallaron. Nunca se habían dado tantas protestas por parte de los participantes como la selección de Irán, como la selección de Alemania, entre otras, que hubo señalamientos tanto para sus países como para el país sede. No hay hasta ahora más información acerca de algo que no había pasado. Hay una enfermedad llamada MERS, esta gripe del camello. Es un ejemplo de que todos podemos ir a un evento y contagiarnos de algo, ¿no? Es decir, ahora los países que están recibiendo a sus poblaciones de las hinchadas o las porras que vienen de regreso a casa, pues están llegando contagiados. Es decir, este filtro sanitario a lo mejor de llegada por cuestiones de COVID funcionó, pero no hubo un filtro de salida tanto por el país Qatar como por nosotros al recibir a nuestros connacionales. Estamos hablando no solamente de México, sino también todos los países de Sudamérica, Europa, etcétera, todos aquellos que fueron y que algunos de ellos se contagiaron con el MERS, que es pues una gripa, es algo que se está presentando también en este siglo XXI, finales del XX, ya teníamos estas situaciones de MERS con otro tipo de animales. Entonces estamos teniendo también pues nuevos protocolos tanto para la llegada como para la salida de los aficionados. Hubo mucho cuidado en esta situación de enfermedades con Tokio, en los anteriores Juegos Olímpicos, pero creo que bajamos demasiado la guardia. Y al próximo mundial, que van a ser tantos países, creo que el cerco circosanitario tiene que ser más grande para tanto los que van como para los que regresan. En la parte diplomática, Qatar sí empieza a dar señales de relaciones o nuevas relaciones con sus vecinos próximos. Empieza a tener acercamientos con lo que es Israel, en el sentido del vuelo que puede ya presentarse desde Israel, desde Tel Aviv hacia Doha en Qatar. Es decir, ya empieza a haber estas relaciones turísticas, comerciales, también con Egipto, empieza a haber foros donde empieza a participar, hay algunos acercamientos diplomáticos con la zona, no se arregla la situación por completo con Arabia Saudita, donde también pues hay ese pique en el sentido de que Arabia Saudita quedó en mejor posición que queda su vecino Qatar, ¿no? Y tú pusiste la fiesta, tú pusiste la sede, pero yo salí mejor parado que tú, y no solamente Arabia Saudita, también un Irán quedó mejor posicionado, un Túnez, y pues ni qué decirlo que un Marruecos. También se vio esto del mundo árabe unido. No era un país asiático, es un país africano, pero todos con esta misma parte cultural, y entonces sí se ve un apego hacia Marruecos por parte de toda la zona. Vimos también la presencia de pantallas gigantes para aquellos que construyeron los estadios, toda esta población flotante que hay en Qatar. Hubo 2 mundiales, la gente que pagó su boleto para ver el juego en directo y la gente que no pagó su boleto pero que construyó el estadio a su debido tiempo y que estaban gratuitamente sentados en otros pequeños estadios, en otras pequeñas graderías, disfrutando del mundial. Principalmente de Bangladesh y de India, que apoyaban a Messi, que apoyaban a Argentina. Hubo muchos aficionados de otras zonas del mundo que las estuvieron apoyando. Nunca se había dado que tuviéramos esta parte de migrantes, y como bien lo decía tanto Manuel como Humberto, pues no se veía esa afición por parte del catarino. Recordemos, son muy poquitos en población, pero no se vieron inmiscuidos tanto en el mundial como pensaríamos, y creo que en alguno de los reportajes de los compañeros de prensa que anduvieron por allá, veían más en el canal de televisión las carreras de camellos. Está la población local más al pendiente de este tipo de eventos también deportivos, muy válidos, es su país, es su forma de ser,
pero pues estaban siendo sede de un mundial, algo muy trascendental, y no le llamaba tanto la atención. Me hizo recordar también cuando fue el Mundial de Estados Unidos 94, ¿no? Mucha de la población anglosajona no se dio cuenta que hubo un Mundial de fútbol en su país, apenas están pensando que este 2026 será el primero, y cuando uno les dice, no, es que ya tuviste uno en el 94, ellos ni enterados, ¿no? Todavía no había la fiebre futbolera que hay hoy en el planeta y que también ya empieza a permear en la población norteamericana, y que por eso se hizo un Mundial en 94 en los Estados Unidos. Con esto termino. Nuevamente, muchas gracias, Humberto, por todas estas facilidades, por compartir tanto en esto que nos llama la atención, que es los mundiales, lo que es el fútbol, lo que es la pasión, lo que es el deporte y todo lo que está alrededor de ello, y la mejor de la suerte para todos. Y aquí estaremos para el siguiente mundial y también para Juegos Olímpicos y cualquier otro evento relacionado con el deporte. Muchas gracias, Erasmo. También muy agradecido de tu tiempo, de tus conceptos, de tus ideas. Y para cerrar, el presidente de la FIFA, Infantino, se refirió a que había sido la Copa del Mundo con mejor organización, o la mejor de la historia de las Copas del Mundo. Esto obviamente lo dijo pues porque es de las dos, él tiene dos copas ahorita, recientemente siendo presidente de la FIFA, y bueno, no puede decir lo contrario, ¿no? Pero aquí dijimos al principio, en los primeros programas, que esperábamos una gran Copa del Mundo en cuanto a lo deportivo, esperábamos una buena cantidad de goles, al final se superaron algunas otras copas, y ¿qué te parece esta declaración de Infantino? En esta parte de la declaración es lo mismo con los Juegos Olímpicos, ¿no? Terminan los Juegos, termina el Mundial y siempre se dice ha sido el mejor de la historia, ¿no? Ya es como parte del discurso, pero en esta ocasión pues, sí, bien lo decía Alcántara, pues sí hay muchas ganancias, salió muy bien, los patrocinadores, las entradas de dinero, el posicionamiento de marca país relativamente les está saliendo, pero necesitamos que pase todavía más tiempo para que se añeje, vayan saliendo datos, sepamos más situaciones que vayan pasando por allá, y recordemos de que pues Infantino pues también va a candidatearse, y esperemos ver a una FIFA en un proceso de elección diferente, ¿no? Ya no como lo estaban haciendo con anterioridad, y que salga con una mayor legitimidad, no tanto legalidad, sino legitimidad, el nuevo presidente de la FIFA. Si es él, adelante; si es cualquier otro, adelante. El punto es que se lleve a mejor puerto. La FIFA ha estado muy maltratada últimamente, y este discurso, pues sí va dirigido a la parte asiática para que se siga votando por él para la presencia de la FIFA. Recordemos que necesita una mayor fuerza en lo que es África, Asia y América, porque Europa está muy molesta con la parte de FIFA y necesita un nuevo presidente, o un presidente que sería Infantino, pero con nuevas políticas. Algo también que se me pasaba a decir, me dio la atención, generalmente se presenta la nueva sede en el espectáculo. Esta vez no se presentó nada de 2026, ya se hizo aparte, ya se entregaron cartas credenciales, banderas, banderines, toda la parte de la organización para el siguiente, pero no se permitió, o no se dio, o no se planeó ninguna presentación por parte de México, Canadá o Estados Unidos como próxima sede. No hubo ninguna mención, y esto también hay que analizarlo. Ya sabremos posteriormente por qué pasó esto. De acuerdo, pues algún comentario, último comentario de Qatar a la Mexicana. Manuel, Carlos, muchas gracias por su tiempo, igual a Carlos Jarillo, que estuvo detrás de todo esto, y pues a mí me gustaría que siguiéramos con este concepto de podcast en algún evento posterior, ya sea Juegos Olímpicos o ya sea Copa América, Euro, etcétera. Y Yo con todo solamente gusto. para terminar. Perdón, Carlos, adelante. Sí, perdón, Manuel. Solamente para terminar, que ha sido un gusto estar con todos ustedes. Creo que sí debemos de hacer este ejercicio más seguido en grandes eventos que vengan. Y para
terminar con lo que decía también Erasmo, pues sí, este mundial nos deja en organización, en infraestructura, en comunicación, en transporte. Yo creo que ahí sí ha sido el más grande, pero la parte negativa que veo es esa falta de pasión de los locales, como bien decían, porque en cada Copa del Mundo es algo importante, importantísimo, diré yo, que los locales te reciban con los brazos abiertos como si estuvieras en tu casa y que se unan a esta pasión. No, no es posible que a los cataríes no les importaba. Como bien decían, la carrera de caballos. Hay un canal en televisión de carrera de caballos que pasa todo el día y era el canal que más veía, ¿no? Es el que todo el mundo estaba presente ahí, los cataríes y apostando, mientras que la final de Copa del Mundo en todo el mundo fue lo más visto, en Qatar fue lo menos visto. Esto es increíble. Entonces sí es importante todo lo que tuvo que ver de infraestructura, pero también les hace falta esa pasión o los costos para los aficionados, ¿no? Que fueron muy, muy caros, fueron los más altos en la historia, y las restricciones para medios de comunicación y aficionados de ciertas cosas que en otros países sí tenían, ¿no? Son cuestiones para ver, pero creo que sí fue una gran Copa del Mundo. Muy bien, pues yo el comentario final que podría hacer, amigos de Qatar, la mexicana, son específicamente cosas relacionadas con lo futbolístico. Eh, Hay un asunto que a mí me llamó muchísimo la atención, selecciones ya clasificadas a octavos de final, perdiendo su tercer partido en la primera ronda, lo cual sinceramente deja un canal abierto, eh, retomando esa palabra icónica, coloquial de un político mexicano en los últimos tiempos, que decía el sospechosismo. Realmente a mí se me hace muy, pero eh, muy especial el asunto que Francia haya perdido con Túnez, que Brasil haya perdido con Camerún, que España haya perdido con Japón y que Portugal haya perdido con Corea, aunque este sí es un partido que fue un poquito más lógico en cuanto al resultado, en virtud de que Corea pues realmente estaba realizando un buen fútbol. Pero la realidad de las cosas es que eso nos deja ciertas sombras para el análisis, porque eh, vamos, el asunto de las apuestas en el fútbol y en los deportes está más que claro y que ha tomado una especie de vanguardismo en los últimos tiempos. Ya el deporte como que pasa a segundo término y bueno, es un asunto muy especial. El otro asunto es el de la final. Miren, realmente me han llegado cualquier cantidad de memes, seguramente ustedes también los hayan visto, respecto a los penales marcados a favor de Argentina, sobre todo contra Polonia, que es extraordinariamente ridículo, eh, que cuando uno lo ve, realmente raya la frontera de lo inconcebible. Por otro lado, la FIFA crea una cosa que se llama VAR, y es una especie de caricatura circense en donde se utiliza a favor de quienes en un momento dado convienen para el negocio. Y realmente eso es patético. ¿Cuántos penales se revisaron de los que se le marcaron a favor a Argentina? Ninguno. O creo que alguno, creo que uno de los 5. Contra Países Bajos, otro penal extraordinariamente dudoso, que además tiene, por supuesto, influencia tremenda en el marcador. Y aquí yo quisiera resaltar algo interesante. Luis Van Gaal es uno de los mejores entrenadores del mundo, sin duda. Un tipo que sabe estructurar bien un equipo de fútbol, que no por nada lleva 12 partidos invicto en Copa del Mundo y que no perdió en este mundial, perdió en penales contra Argentina, pero no perdió, es la única selección que no perdió en Qatar 22. Entonces, también es un dato a rescatar. Pero yo les invito, para terminar,
a que por favor, ya calmados los ánimos de la final, de las quinielas y de todo eso, chequemos el partido completo de la final Francia-Argentina y nos situemos específicamente, se lo sugiero amigos de Qatar a la Mexicana, en el último segundo del tiempo extra donde se define esa final. Es el último segundo, no estoy hablando de la última jugada, el último segundo. Hay un penal del tamaño del estadio que se le comete a Mbappé y que se tragan los micrófonos todo mundo y el árbitro, el silbato, y le da frío cambiar el curso de la historia. Esa es la realidad. Hay una jugada de un delantero francés unos segundos antes, donde hay una falta clarísima en el borde del área, que pudiera incluso haberse revisado en el VAR, pero que deja la ley de la ventaja. Y un francés echa un tirito infame y se pierde esa oportunidad. Luego el portero argentino salva el pellejo del título para Argentina cuando un francés solo frente al marco en un mano a mano le echa la pelota al cuerpo y falla un gol que era cantado. Pero el último segundo de ese partido, los invito amigos de Qatar, la Mexicana, échele un ojito. Ese es un penal del tamaño del estadio. Cuando las cosas surcan por terrenos realmente de no solo sospechosismo, sino francamente ya de abierta descaradez, pues la verdad es que da mucha pena. Como decía Milán Kundera en su libro, esa terrible levedad del ser. ¿Del ser qué? Del ser ingenuo, para no decir las cosas como son. La realidad es que Messi tenía que ser campeón del mundo, FIFA tiene intereses muy importantes, Argentina es campeón, felicidades a los campeones, pero sinceramente se los digo, yo prefiero el título mundial sub-17 de México en Perú en 2005, ganándole 4-0 categórico a Países Bajos y 3-0 categórico sin discusión a Brasil, o prefiero un título de México sub-17 en 2011, ganando 7 partidos y 4 a potencias mundiales como Países Bajos, Francia, Alemania y Uruguay, sin discusión. 7 triunfos consecutivos, invicto, campeón, México. Con eso me quedo yo. Chequen el último segundo de la final y posteriormente, con todo gusto, en alguna ocasión que se presente la oportunidad, lo comentamos. Eso es el comentario último que quisiera yo hacer y agradecer realmente, pues, tener la oportunidad de estar con ustedes, con nuestra audiencia y que ojalá podamos tener, pues, siempre esta coordinación para seguir comentando todo lo importante que tiene que ver con los campeonatos importantes de fútbol del mundo como la Champions, la Copa América, la Copa Libertadores, qué sé yo. Hay mucho material. Saludos a todos. Estamos en la frecuencia. Los mundiales de clubes que ahora viene en febrero el próximo y también cambia de formato. Parece que va a ser un buen evento. Sí, vamos, todo lo que tenga que ver con el fútbol siempre estaremos ahí interesados porque, fíjate, hay una palabra que me interesa mucho destacar. Fanatismo normalmente es sinónimo de ignorancia, porque el fanático no piensa, el fanático nada más actúa y reacciona. En cambio, la pasión es sinónimo de cultura. La pasión es cuando amas profundamente algo, investigas, estudias y, por supuesto, das una opinión perfectamente fundada en récords, en anécdotas, en números, en historia. Eso es diferente. Entonces, a mí me interesa mucho compartir la pasión del periodismo deportivo con todos aquellos que aman realmente el fútbol y no con los fanáticos que normalmente, pues, siempre aportan más que nada violencia, tanto en micrófonos
como en, como en el campo. Francamente, ahí sí eso lo podemos dejar de lado. Hablemos con los apasionados del fútbol, quienes les gusta leer, opinar, fundamentar sus ideas, y con todo gusto siempre estaremos presentes para poder platicar con ellos y con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos, muy buenas noches y saludos a todos. Feliz Navidad. Hasta luego. Futbología.